Mis primeros recuerdos se mezclan con el aroma a jazmín y el incienso que mi abuela encendía religiosamente. Tenía apenas 2 años cuando mi padre, Ricardo, falleció. Mi madre, Elena, era una mujer joven de apenas 30 y pocos años, y de repente se encontró sola en Guadalajara, Jalisco, con 2 hijos pequeños a su cargo, yo, Mateo, y mi hermana menor, Isabella. Aunque la tragedia nos golpeó pronto, nunca conocimos la escasez económica. Mis abuelos, los padres de mi madre, que vivían en una zona residencial muy exclusiva de Zapopan, se hicieron cargo de todos los gastos. Absolutamente todos. Sin embargo, Elena se negó rotundamente a mudarse con ellos, a pesar de sus súplicas. Quería su espacio, dijo, para no estar bajo el ojo de la moral tradicional. Vivíamos en un departamento espacioso en la colonia americana, un área con ese aire bohemio y antiguo. Ella no tenía necesidad de trabajar, pero tenía la necesidad imperiosa de vivir. Y su forma de vivir era, a menudo, un espectáculo. Su estilo. Dios mío. Sus atuendos tenían la capacidad de hacer que uno se olvidara de su propia existencia. Vestía con una audacia que chocaba con la figura de la viuda discreta, que mis abuelos esperaban. Salía con frecuencia, y esto era un punto de fricción constante con mi tío, el hermano de Elena, un abogado conservador que le reprochaba su ligereza. Por eso mismo prefirió la soledad de su departamento, aunque éramos niños y necesitábamos una supervisión constante. Desde que tengo uso de razón, mi tía Sofía, la hermana menor de mi madre, era una presencia habitual. Sofía vivía en un pueblo cercano, pero su marido y su casa parecían aburrirla. Su llegada era un ritual. Mi madre Elena, siempre rubia con mechones dorados, y Sofía, morena con un cabello negro intenso, se encerraban en la habitación principal. Escuchaba risas, música de bachata o bolero, y el clic-clic de los cajones de maquillaje. Cuando salían, era como si hubieran transformado el aire mismo. Sus vestidos eran atrevidos, cortados para resaltar la figura, a menudo en telas ricas como la seda o el encaje negro. Siempre llevaban un maquillaje impecable, labios carmesí intensos y ojos definidos con un delineador que parecía gritar «mírame». Habían abandonado cualquier rastro de velo o mantilla. Elegían escotes profundos, faldas cortas que se movían con cada paso, y lo más importante, unos tacones altísimos a menudo de charol rojo o cuero negro brillante que hacían un ruido inconfundible al caminar sobre el piso de madera. Yo amaba la forma en que esos zapatos las obligaban a caminar con un vaivén sensual y lento. En casa, eran aún más libres. A veces las encontraba en la cocina usando solo batas de satén lila o camisones de seda que dejaban poco a la imaginación. Verlas despojadas de esas capas de elegancia exterior, pero aún vestidas en telas tan finas, se convirtió para mí en la normalidad. Yo era un niño, pero la imagen se grabó. Había ocasiones en que se encerraban en la sala y escuchaba el audio de películas para adultos, esas que los mayores ven con las cortinas cerradas. Otras veces las veía cambiándose de ropa o saliendo de la ducha, y aunque yo intentaba ser discreto, ellas actuaban con tal naturalidad que mi presencia no parecía molestarles. Solían bailar en la sala con sus copas de vino tinto, moviéndose al ritmo de la música, y esa ausencia total de vergüenza o pudor me marcó profundamente. La tía Sofía nunca se quedaba mucho tiempo en su casa. Siempre se quejaba de su esposo, describiéndolo como un hombre agotado y sin chispa. Ella era el motor de las salidas de mi madre. Además, las noches de Elena estaban llenas de conversaciones telefónicas secretas. Murmullos seductores con voces masculinas, a quienes llamaba mi caballero de Monterrey o mi rey de Cancún. Nunca vi a ninguno de esos hombres cruzar el umbral de nuestro apartamento ni encontrarse con ella en persona. Era solo palabras, susurros calientes y audaces, pero aún así, eran una parte omnipresente de mi adolescencia. El tiempo pasó y cumplí 18 años. Elena siempre fue honesta hasta la médula, tratándonos a Isabella y a mí más como confidentes que como hijos. Una noche, mientras tomábamos agua fresca de Jamaica,
Nos confesó que se había enamorado. Se llama Javier, nos dijo con un brillo juvenil en los ojos. Lo impactante era su edad. Javier era un estudiante de primer año de la Universidad de Guadalajara, mucho más joven que ella. Sentí una punzada de celos y molestia, pero sabía que mi opinión no importaba. Él comenzó a visitarnos 2 veces por semana. Esos días tenían su propio protocolo: mis amores, esta noche es de mamá. Se quedan en sus cuartos. Ni un ruido, ni un paso fuera. ¿Entendido? Nos encerrábamos. El resto era obvio. Se escuchaban las risas, los murmullos, los crujidos de la cama. Yo sentía una mezcla de resentimiento y una extraña posesividad hacia mi madre. El idilio de Javier duró apenas 6 meses. Luego él se cansó. Elena quedó sumida en una tristeza profunda. Como siempre, Sofía acudió al rescate. Un día las escuché hablar en la cocina. Sofía le estaba dando consejos de terapia matrimonial para su aburrido esposo, pero el contexto era muy claro. Sofía, ¿te acuerdas de esas películas que vemos? Yo se las pongo a mi marido. Como un shock. A ver si reacciona. Elena, con voz cansada, ¿y funciona? Dio resultado, Sofía. Sofía, con una risa profunda, a veces sí, mi vida. Pero mira, la verdad es que los hombres solo hablan de eso. Es el tema principal. Es hora de dejar de buscar afuera. Las conversaciones sobre hombres y lo que sucedía a puertas cerradas se volvieron más frecuentes y desinhibidas. Cuanto más tiempo pasaba, más me atraía ese mundo, un universo de susurros prohibidos y vestidos atrevidos, y más me sentía parte de él, aunque solo fuera como observador. Empecé a mirar a mi madre Elena, y a mi tía, Sofía, de una manera diferente. Ya no eran solo familia, sino figuras de fascinación. A veces me sorprendía observándolas más de lo necesario, por ejemplo, cuando salían de la ducha envueltas en sus batas de seda color champaña, apenas cubriéndolas, o cuando bailaban en el salón después de unas copas de tequila añejo. Elena había adquirido un nuevo par de zapatos. Eran unas sandalias de tacón aguja y plataforma que había traído de un viaje relámpago a Ciudad de México para supuestas compras. Estaban hechas de un cuero exótico, brillante y con textura de reptil en un tono café muy oscuro. Eran tan altas que apenas podía mantener el equilibrio, pero ella decía que le daban poderío. Cuando se las ponía, caminaba por el departamento con una arrogancia estudiada, y yo no podía despegar mis ojos de ellas. Ese crujido sutil del cuero al flexionarse, la forma en que la obligaban a dar pasos cortos y un balanceo específico al cuerpo, despertaron en mis sentimientos nuevos y extraños, una especie de fascinación fetichista por el poder del calzado. Un día, mientras ellas estaban enfrascadas en algo en la cocina, pasé junto a la sala de estar. Noté que la puerta estaba entreabierta. Dentro Elena y Sofía estaban hablando, pero esta vez sobre mí y Mateo. Escuché a Sofía, su voz baja y cautelosa: Mateo ya creció, ¿verdad? Se está poniendo muy atractivo. Mi corazón se aceleró como un tambor de banda. Sentí que me ardían las mejillas, aunque estaba oculto en la sombra del pasillo. Elena respondió con un tono lleno de reflexión: ¿verdad? Se está convirtiendo en un hombre. Fuerte y guapo. Sofía soltó una carcajada ronca y profunda, tan típica de ella. ¿Y qué estás sugiriendo con eso de hombre? ¿El plan que ambas tenemos en mente? Elena, no exageres, Sofía. No empecemos con eso. Sofía, con un atrevimiento que me era familiar, ¿y por qué no? Es exactamente lo que estás pensando, lo sé. Alguien que es nuestro es mejor que un extraño, ¿no crees? Tú eres viuda, no tienes mucho que perder en términos de reputación. Y yo, bueno, soy casada, debo ser más cuidadosa. Me quedé helado, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo que escuché era escandaloso y al mismo tiempo extrañamente seductor. ¿Por qué?
Porque desde hacía mucho tiempo estaba acostumbrado a esta libertad inmoral que ellas practicaban. Acostumbrado a ver su piel y sus atuendos provocativos. Se me iba a dar la oportunidad de entrar en su mundo prohibido. Mi primer pensamiento fue, sí. No había duda. ¿Para qué buscar una chica de la calle? Si todo lo que me intrigaba estaba al alcance de la mano. Pero ¿cómo iba a suceder? ¿Quién daría el primer paso? ¿Cuál de ellas rompería el hielo y trataría de insinuarse? Pasé el resto del día esperando, fingiendo estudiar para mis exámenes en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, aunque aún vivía en la colonia americana. Ambas se comportaron con normalidad, pero sentía sus miradas intensas sobre mí. Al día siguiente regresé a casa tarde después de una sesión de estudio. Deberían haber estado durmiendo, pero al cruzar la puerta, me encontré con Sofía. Iba vestida con un conjunto de terciopelo negro muy ajustado, el pantalón era de un material que brillaba bajo la lámpara, y una blusa de seda apenas abrochada con 2 botones. La casa estaba silenciosa. Mi madre no estaba. Sofía, con esa sonrisa enigmática que siempre usaba, dijo: Mateo, necesito hablar contigo. A solas. Sentí un subidón de adrenalina. Fingí inocencia. Buenos días, tía. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mamá? Ella salió a resolver algo urgente. Y yo tengo un secreto que no puedes contar a nadie. ¿Yo he contado alguna vez algo, tía? Dije sabiendo perfectamente de qué iba el asunto. Entonces escucha. Eres especial. Yo te quiero solo para mí. ¿A mí? ¿Y quién más me quiere? En el fondo, ya sabía que era un dúo. Sofía suspiró. Tu madre también. Pero no te adelantes. Déjame explicarte la situación. Mi marido está enfermo. Es viejo y aburrido. Hace mucho tiempo. ¿Quieres que le ayude en algo? ¿Llamar a un médico? Mi fingida ingenuidad era extrema. No seas tonto, Mateo. Tienes que escucharme. Yo necesito intimidad. Tu madre la buscó en un estudiante, pero fue un error. Y tú eres nuestro. Sabía que la tenía. Solo faltaba mi consentimiento. Ella se acercó lentamente, sus zapatos de tacón de cuero negro resonaban rítmicamente. Ese golpeteo era como un tambor de guerra. Yo estaba listo. Entonces, ¿quieres decirlo directamente? Pregunté casi susurrando. Eres adulto y sabes de qué se trata. ¿No sería mejor que esto sucediera entre nosotros? ¿Entre la familia que lo sabe todo? Es mejor que arriesgarnos con algún extraño de afuera que podría exponer nuestro secreto en toda Guadalajara. ¿Qué piensas? Sé bueno con nosotras. Sentí la sangre palpitar en mis sienes. Era una locura, pero era la locura que había estado esperando toda mi vida. ¿Y de dónde sacas que yo aceptaría? Esto es una locura. Fingí estar consternado, aunque ya calculaba mi ganancia. No es una locura. Es sensato. No queremos que nos avergüencen y no queremos chismes. Y francamente yo estaba esperando este momento. Acepté aunque sentí que ya estaba condicionado. Ellas me criaron así. Yo acepto. Pero solo porque ustedes me enseñaron esto. Desde que era niño. Y en el fondo sabía que era mentira. Acepté porque lo deseaba. Mi aceptación marcó el comienzo de una tensión silenciosa que era mucho más intensa que cualquier conversación. Después de que le di mi sí a Sofía, ella solo me sonrió con esa mirada suya llena de astucia. Sabía que eras un chico sensato, Mateo. Al día siguiente Elena regresó y actuó como si nada hubiera pasado, pero sentí que su mirada sobre mí se había vuelto más profunda, más escudriñadora. Esa noche, después de asegurarnos de que Isabella ya estuviera dormida,
y mientras yo fingía estudiar mis complicados cálculos del TEC de Monterrey, Elena entró a mi habitación. Llevaba puesto un camisón largo de satén en un color morado ciruela profundo. La tela era tan ligera que parecía flotar con cada movimiento, y los tirantes finos resaltaban la delicadeza de sus hombros. Se sentó con cuidado en el borde de mi cama. Mateo comenzó en un susurro, hablé con Sofía. Lo sé todo. Y estoy sorprendida por tu madurez. Ustedes me enseñaron esto, mamá, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Elena suspiró, su mirada recorrió mi habitación y luego se detuvo en mí. Entonces necesitamos establecer las reglas del juego. Durante la siguiente media hora, mi madre y luego Sofía, que se unió a nosotras, esta vez vestida con una bata corta de terciopelo y sus infaltables pantuflas de cuero negro con un tacón cuadrado. Me explicaron los términos. Discreción absoluta, nadie podía saberlo. Especialmente Isabella y los abuelos de Zapopan. Esta era su salvaguarda contra el escándalo social. 2. El horario sagrado. Los encuentros se llevarían a cabo cuando Sofía estuviera en Guadalajara, lo cual era frecuente bajo el pretexto de visitar a su hermana enferma. Serían los martes y jueves. 3. Orden y lugar. Inicialmente mi madre insistió en que fuera en su habitación. Sin embargo, Sofía argumentó que para ser justas, Mateo debe tener una opción. Finalmente decidieron que la prioridad la tendría la que propusiera el encuentro, y el lugar no importaba. Esto parecía ser una manera de evitar una disputa territorial. 4. Estética y presentación. Siempre debes estar limpio y perfumado, dijo mi madre, acariciando suavemente mi mano. Sofía añadió, y nosotras siempre vamos a lucirnos. Fue un momento fascinante. 2 mujeres elegantes y experimentadas cerrando un contrato con un chico inexperto de 18 años. La sensación de ser deseado y de que ellas, estas 2 mujeres que representaban el epítome de la feminidad atrevida, eran ahora mías, me recorrió como una corriente eléctrica. Era el poder del secreto y la posesión prohibida. El primer encuentro se programó para 3 días después. Yo estaba nervioso, pero al mismo tiempo rebosante de las expectativas que se habían acumulado durante años de observación furtiva. El martes designado, regresé de la universidad. Isabella no estaba, mi madre la había enviado al cine con una amiga. La calma reinaba en el departamento, pero en el aire sentía el intenso aroma del perfume de Sofía, una mezcla de ámbar y especias. Ella me esperaba en la sala. Había elegido ese lugar, los sofás de cuero claro, la luz tenue. Llevaba puesto un mono de seda color borgoña que se ceñía a su cuerpo con una fluidez impresionante y en los pies, unas delicadas sandalias de tiras de terciopelo que no hacían ruido. Elena salió. Tenemos un tiempo para nosotras, Mateo, susurró, invitándome con un gesto a sentarme a su lado. Me sentí abrumado por su belleza y su desvergonzada seguridad. Sabía que era el momento que tantas veces había imaginado en esas películas y en esas conversaciones nocturnas. Comenzó recordando. ¿Recuerdas cuando eras niño y me espiabas bailar al ritmo de la música? Siempre me gustó cómo me mirabas. Tenías unos ojos tan curiosos. En ese instante comenzó a deslizar lentamente el cierre de su mono. Lo hizo con calma, deliberadamente, y cada centímetro de piel revelada era como una promesa individual. La atmósfera se espesó. Era una coreografía de seducción que ella dominaba. ¿Sabes qué es lo más fascinante de todo esto, Mateo? Su voz era baja y sensual. Que nadie jamás lo sabrá. Este secreto es solo nuestro. Y ahora, tú serás mi calma. Y así, en esa sala en la colonia americana de Guadalajara, bajo la luz tenue y el aroma a ámbar, comenzó nuestro juego prohibido. Fue tan íntimo, tan extraordinario, tan completamente inesperado en la intensidad de las sensaciones, que por un momento olvidé que era mi tía Sofía. Fue la consumación de una fantasía que había visto desde una ventana durante años. Sus zapatos de terciopelo estaban al lado del sofá,
y sentí que ese fetichismo que había crecido en mí se hacía por fin real. Después de todo, Sofía miró su reloj, sonrió y subió el cierre de su mono. Martes completo. Ahora a esperar el jueves y a tu madre. Ya verás, Mateo. Tu vida acaba de empezar. La noche del jueves se sentía espesa, como el humo dulce de un buen puro. El encuentro del martes con Sofía había sido una llama intensa y rápida, pero ahora venía el turno de mi madre, Elena. Y mi madre era la maestra del fuego lento y de los gestos estudiados y dilatados. Elena me esperaba en casa. Por fuera Guadalajara parecía tranquila, pero yo sentía la creciente tensión en el aire de nuestro departamento. Esta vez mi madre no envió a Isabella al cine. Tuve que ser aún más cauteloso, lo que irónicamente añadía un escalofrío de excitación a la situación. Encontré a mi madre en el salón. Estaba bebiendo un mezcal y parecía recién salida de una boutique de lujo en Polanco. Su atuendo era la antítesis de la provocación directa de Sofía. Elena había optado por un vestido de tubo color esmeralda, hecho de terciopelo pesado, que le llegaba justo por debajo de la rodilla y se cerraba con una cremallera discreta en la espalda. Como accesorio clave, llevaba puestos unos largos guantes negros de seda que le cubrían hasta el codo. Yo sabía que estos guantes eran uno de sus fetiches, un símbolo de inaccesibilidad y elegancia, una barrera que protegía del contacto directo. Era esa frontera entre el tacto y el material lo que siempre me había fascinado en sus accesorios. Hola, Mateo. Te veo pensativo, dijo con una ligera sonrisa, sin levantar la vista de su copa. ¿Todo bien, mamá? Estudiando diseño industrial. Demasiada belleza y estructura para procesar de una vez, respondí, intentando darle un doble sentido a la frase. Elena levantó la cabeza. Sus ojos tenían el mismo brillo de promesa que había visto en Sofía, pero en ella estaba envuelto en un aura de ternura maternal y misterio profundo. Ven al estudio, tengo que mostrarte algo. Compré un nuevo libro sobre la arquitectura colonial de Puebla, dijo. Entramos al pequeño estudio, donde las luces estaban más bajas que en el salón. Elena, con una gracia acentuada por el terciopelo, se sentó en el sofá de cuero. Me ofreció el lugar a su lado. Abrió el libro, pero obviamente en lugar de admirar las fachadas de Puebla, comenzó a hablar de nosotros. Sofía me dijo que el martes fue bien, susurró. Me alegro. Me alegro de que seas razonable. Mira, este libro son solo recuerdos de una época. Yo, Mateo. Yo necesito el ahora. Un cariño real. Y tú me lo darás. Eres mío. Elena llevaba puesto un perfume con notas de ciruela madura y vainilla oscura. Este aroma era para mí el sinónimo de su madurez y su feminidad compleja. Comprendí entonces que la clave de Elena residía en el fetiche de la elegancia y la inaccesibilidad. Su atuendo, el vestido de terciopelo y esos guantes largos de seda, eran los muros que yo debía derribar. Lentamente Elena cerró el libro. Levantó una mano enguantada y rozó suavemente mi mejilla. El material era suave y frío, y sentí que esa distancia táctil era el centro de su juego. Era una seducción a través del accesorio. Sabes, Mateo, su voz apenas era audible, siempre me gustó cómo me mirabas. Desde niño, cuando me veías vestirme. Cuando me ponía esos tacones. Siempre supe que no era solo curiosidad infantil. Y entonces, con una ceremonialidad increíble, comenzó a quitarse los guantes. Primero uno, luego el otro. Fue como el descubrimiento de una reliquia. Cada centímetro de su piel desnuda y cálida contra el contraste del terciopelo oscuro me pareció deslumbrante. Finalmente su mano, libre de la protección de la seda, tocó mi cintura. El contacto directo después de todos esos accesorios fue electrizante. Quítate el vestido, susurré, sintiendo que mi corazón golpeaba mis costillas. ¿Y no tienes curiosidad de saber qué hay debajo?
Preguntó con una sonrisa que ahora era pícara y calculadora. Era una experiencia totalmente diferente a la de Sofía. Aquí había pausa, anticipación, una construcción de tensión con la ayuda de la tela y la vestimenta. Por un momento volví a ser ese niño que la espiaba desde el umbral. Pero ahora yo era parte de la escena. De repente escuchamos un ruido en el pasillo. Isabella. Elena se levantó de golpe, el terciopelo susurrando. En un instante volvió a ser la madre, serena, con los guantes de seda peligrosamente cerca en el sofá. Isabella entró al estudio bostezando. Mamá, no puedo dormir. ¿Qué hacen? ¿Hablas de edificios viejos con Mateo? Elena, sí, cariño. De arquitectura. Muy aburrido, de hecho. Vuelve a la cama, mañana hay escuela. Isabella se fue a regañadientes. Esperamos a que la puerta de su habitación se cerrara. Elena me miró, su rostro ahora una máscara de fría determinación. ¿Ves, Mateo? Por eso necesitamos discreción. Fue una prueba. Lo manejamos bien. Ahora debemos esperar hasta la próxima semana. Hay que ser pacientes. Ella abandonó el estudio, dejándome solo, lleno de deseo incompleto. Los guantes de seda quedaron a mi lado, y sentí que ese material era un símbolo de lo cerca que estuve, y de lo lejos que estaba de Elena a la vez. Era un juego de gato y ratón, y mi madre y mi tía Sofía eran las maestras indiscutibles. El juego continuó. Durante los meses siguientes mi vida se dividió, el día en el que era Mateo, estudiante del TEC, y la noche en la que era su amante secreto. Los martes le pertenecían a Sofía, quien prefería los encuentros rápidos e intensos y a menudo elegía atuendos con cuero, charol negro o telas brillantes que reflejaban su fetiche por el poder y la dominación. Su intensidad era electrizante y sus botas de caña alta siempre eran un punto focal. Los jueves eran para Elena con sus sedas, terciopelos y la lenta, sutil seducción. Ella era como una sinfonía compleja, donde cada susurro de la tela tenía un propósito. Al llegar el verano, y aprovechando que Isabella se había ido con los abuelos de Zapopan, Sofía y Elena decidieron llevar nuestro juego fuera de Guadalajara. El objetivo era lograr la máxima seguridad y la máxima libertad. Alquilaron por un fin de semana un pequeño y discreto loft colonial en San Miguel de Allende, Guanajuato, una ciudad conocida por su discreción y belleza arquitectónica, diciendo a todos que era un retiro de bienestar para hermanas. El viaje a San Miguel se sintió como cruzar una frontera hacia la ilegalidad. Sabía que esos 2 días serían el clímax de todo lo que habíamos construido. El loft era pequeño pero exquisito, decorado con un estilo colonial lujoso. En el dormitorio principal, ambas me esperaban. Esta vez habían decidido vestirse de manera idéntica, un nuevo y perverso concepto suyo. Llevaban puestos unos delicados bodysuits de encaje negro y unas largas batas de seda blanca atadas a la cintura. A simple vista parecían 2 ángeles caídos. Bienvenido a nuestro nido, Mateo, dijo Elena, con la voz llena de una sensualidad despreocupada. Hoy no hay reglas. Solo nosotras. Y tú, añadió Sofía, con sus ojos brillando. En San Miguel, sin el miedo a Isabella o a los vecinos de la colonia americana, el ambiente era de liberación total. Ya no eran solo los martes y jueves. Era un maratón de intimidad sin fin. Me sentía consentido y adorado por ambas. Ellas obtenían satisfacción de ser el centro de mi atención, y yo me realizaba en mi peligroso rol. Me sentía en control de ellas. Era el hombre que buscaban, y yo estaba cumpliendo mi destino. Una tarde, mientras Elena fue a preparar unas margaritas, Sofía se puso seria de repente. Señaló hacia Elena, que estaba de espaldas. ¿Sabes, Mateo? Elena. Ella no solo sufrió por el estudiante Javier. Ella estuvo destrozada. Pero no fue solo por desamor. ¿De qué hablas, Sofía?
Pregunté sintiendo un escalofrío. Sofía, bajando la voz, ella tiene un secreto. Yo lo sé. No se lo cuenta a nadie. Lo arrastra desde hace años. Y es algo que la consume. A pesar de todas esas sonrisas y ropa elegante. En ese momento Elena regresó con las copas. Por un instante la curiosidad me dominó. ¿Qué secreto podría guardar esta mujer aparentemente tan segura de sí misma? Comenzó otro juego sensual. Elena llevaba solo el conjunto de encaje y los guantes de seda, esta vez en color oro pálido. Era el punto culminante de su fetichismo. Se recostó en la cama, y tuve la impresión de que todo su cuerpo estaba esperando mis manos. Y entonces sucedió algo que destrozó la ilusión y dejó una profunda grieta en mi conciencia. Cuando Elena extendió la mano para tomar su copa, su muñeca, adornada por el guante de seda dorado, tembló ligeramente. De su muñeca, donde siempre llevaba su gruesa pulsera de oro que formaba parte de su imagen de socialité, se deslizó un reloj. No era un elegante reloj de mujer. Era un pesado cronógrafo suizo de hombre. Estaba visiblemente rayado. Exactamente igual al que usaba mi padre antes de morir. El reloj cayó con un golpe sordo sobre la alfombra, y Elena palideció al instante. Escondió rápidamente su mano enguantada debajo de sí, pero era demasiado tarde. Había visto algo en su muñeca que captó mi atención. Una cicatriz delicada pero inconfundible, que nunca antes había notado bajo las joyas. «Mamá, ¿de dónde sacaste ese reloj?», pregunté sintiendo que mi voz se quebraba. Elena se levantó inmediatamente. Su bata de seda y sus guantes dorados parecían ahora un disfraz. «Es un reloj viejo. Lo compré barato. Siempre me han gustado los modelos de hombre». Nada más, Mateo. En sus ojos ya no había deseo. Solo había miedo. Sofía permaneció en silencio mirando el suelo. El reloj yacía sobre la alfombra. Sentí que su pesada caja pesaba 1 tonelada. Comprendí que este fetiche de los accesorios y los atuendos escondía un secreto mucho más oscuro y siniestro de lo que había imaginado. Recogí el reloj. En la parte posterior, donde debería haber estado el número de serie, vi un símbolo minúsculo, apenas visible, una corona y una fecha, el día anterior a la muerte de mi padre. «Este no es un reloj cualquiera», dije, y ya no era una pregunta. Elena, con lágrimas en los ojos, susurró: «Volvamos a casa, Mateo». «Ahora». «Inmediatamente». «El juego ha terminado». ¿Qué escondía ese reloj y esa cicatriz? ¿Tenía algo que ver con la muerte de mi padre? ¿Era todo este juego de seducción solo una cortina de humo? ¿Estaban Elena y Sofía ocultándome algo mucho peor que un romance con su propio hijo / sobrino?